ponemos las famosas taxonomías, ¿se acuerdan? Nosotros que nos hemos formado como profesores, ¿cierto? Sabemos que existen las taxonomías, la más popular, ¿cierto? La de Bloom, la más quizá actual, la de Marzano, ¿cierto? Que es esta clasificación de cómo se aprende cognitivamente en los niveles, ¿cierto? Cómo aprende el cerebro de alguna manera y cómo nosotros orientamos los objetivos de aprendizaje en base a este modo de aprender que tenemos los seres humanos, ¿ya? Y no es al revés, no es que la taxonomía condicione a la mente creó la taxonomía, ¿ya? En este caso, la taxonomía, ojalá que se vea bien la imagen, se basa en Marzano, ¿ya? Vuelvo a repetir, la taxonomía en base al proceso lector, ¿ya? Piense en los 4 niveles, ¿ya? 4 niveles de aprendizaje o de adquisición de conocimiento, ¿ya? En la primera fase de la lectura tiene que ver más bien con el conocer, ¿cierto? El conocer la información, el conocer el lenguaje, por ejemplo, el conocer las palabras. Lo leo, esto se me va a tener a leerlo y lo vamos a ir explicando. Dice, conocimiento, recuerdo. Primer nivel, ¿cierto? Recuerdo, el hablante, el lector, recuerda la información exactamente como fue almacenada en la memoria permanente. O sea, casi, por llamarlo así, lo aprende de manera literal de memoria. Es decir, el alumno está aprendiendo la definición de emancipación, la lee varias veces para memorizarla. Maya si la entiendo o no, solamente la está memorizando para recordar palabra por palabra, ¿ya? Es capaz de nombrar, es decir, identificar o reconocer la información, la literal, ¿ya? Porque está ahí, son las palabras, lo dice, no tiene que estar adivinando, haciendo inferencia. Pero no necesariamente comprende su estructura, tanto en lo que dice como su estructura textual, inicio, desarrollo, conclusión. Quizás todavía no es capaz de identificar si es una idea principal o secundaria, quizás él entiende, identifica la información, sabe que es una definición, pero no entiende la definición, ¿no? Y también podría ser capaz de ejecutar y realizar un procedimiento con esa información. Por ejemplo, pedirle que copie el texto del libro, ¿tá? O de la pizarra. ¿tá? Ya chicos tienen que escribir y copiar el texto, por supuesto que al ir va leyendo la pizarra y va escribiendo en su cuaderno, pero lo va realizando de manera mecánica. No va reflexionando tanto lo que escribe, o lo que está leyendo, perdón, y lo que va pasando a la escritura, ¿ya? Eso yo creo que sería lo más cercano, es decir, por un lado quizá trata de leer una definición y la trata de memorizar literalmente, pero quizá no entiende la definición. U otro ejemplo de ejecución sería, por ejemplo, pedirle que copie la lectura, a lo que usted escribe en la pizarra. Por supuesto, para ir copiando tiene que ir leyendo, lo escribe en su cuaderno, pero no necesariamente procesa lo que está haciendo, ¿ya? El segundo nivel, cuando yo ya voy avanzando, ¿cierto?, en mi habilidad lectora, es que soy capaz de comprender lo que leo. Entonces, en esta fase, el o la estudiante es capaz de identificar detalles de la información que está leyendo. Y ya puede, por ejemplo, identificar quizá aquellas ideas más importantes del texto. Es capaz de ubicar la información en una categoría adecuada. Por ejemplo, decir que esto es una definición, esto es una comparación, esto es una clasificación, este es un ejemplo. Él va leyendo, como ya está entendiendo lo que lee, es capaz de diferenciar un elemento de otro. También, cuando uno ya está en este nivel, es capaz de sintetizar información. Es decir, es capaz de identificar la mayoría de los componentes del concepto. Por ejemplo, el mismo concepto de emancipación. Lo está leyendo, ¿cierto? La guía de historia quizás está leyendo lo que significa emancipación y es capaz de entender la gran cantidad de mensajes. ¿Ya? Y también es capaz de representar esa información. ¿Ya? Dice, presentar la información en categorías para que sea más fácil encontrarla y utilizarla. Por ejemplo, a lo mejor va a ser capaz de hacer una tabla, por ejemplo, con definiciones, va a ser capaz de dividir, sea capaz de hacer un dibujo, por ejemplo, de lo que leyó. ¿Ya? Entonces, a lo mejor leyó, comprendió el texto y yo le pido al final, ya realice un dibujo de la historia. ¿Ya?
Un nivel ya más superior a la comprensión sería que además ya logra analizar esa información. No solamente la entiende, sino que además la analiza. ¿Cómo? Es capaz de utilizar lo aprendido para crear nuevos conocimientos y aplicarlos en nuevas situaciones. Y aquí, por supuesto, ya viene lo interesante, yo creo, de la lectura, ya cuando lo que yo leo, lo que yo aprendí, lo puedo utilizar y aplicarlo en nuevos contextos. ¿Ya? Y ahí sabemos todos nosotros que es ahí cuando recién se produce el aprendizaje significativo, que además solamente de entenderlo, la persona es capaz de aplicar eso aprendido en nuevas situaciones. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, relacionando. ¿Ya? Es capaz de identificar similitudes y diferencias importantes entre conocimientos. Entonces acá yo le puedo pedir al estudiante que compare, por ejemplo. Compare elementos, compare personajes, compare hechos, que compare procedimientos, ¿ya? Que compare operaciones matemáticas, y que sea capaz de identificar, por ejemplo, las similitudes y las diferencias entre ellas, por ejemplo. Entonces, tareas como esas debemos hacerle nosotros para comprobar si el alumno entendió lo que leyó y si ya es capaz de analizar y aplicarlo. ¿Ya? Pedirle que clasifique, ¿ya? Identificar categorías, ¿ya? Relacionadas con el tema que leyó. ¿Ya? Muchas veces en las pruebas, a veces le pedimos ya clasifique los siguientes elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tenemos la conciencia que él lo aprendió, por lo tanto está capacitado para clasificar. Análisis de errores. Identifica errores en la presentación y uso del conocimiento. Se da mucho ya a nivel ya como de tercero y cuarto medio, sobre todo en las asignaturas técnicas, las carreras donde aplican, no sé, para administración, que a los alumnos se les presentan como casos, estudio de casos. Entonces el alumno, el caso ya, pues está listo, ¿cierto? Incluso a veces los casos los sacan de la misma prensa, por ejemplo, ¿ya? Una situación administrativa de una empresa. Y el alumno tiene que identificar cuáles son las falencias o errores que hubo en el procedimiento, por ejemplo. ¿Ya? Quizá a los chicos de sexto yo podría hacer una actividad, obviamente más simple, ¿cierto? Que identifique los errores, cuáles son las fallas, ¿ya? En el proceso, la operación, etc. ¿Ya? El alumno o alumna es capaz de realizar generalizaciones, es decir, construir nuevas, ¿cierto? Nuevas ideas o nuevo conocimiento a partir de lo que leyó. O usar esos principios, esas ideas, ¿cierto? Para generalizar. Entonces, por ejemplo, acá vamos a empezar a ver que aparece, no sé, por la inducción por un lado, la deducción. ¿Ah? Entonces, es capaz de deducir cosas y también podría ser capaz de inducir cosas, ¿cierto? E inferir cosas. Especificar, ya en este nivel el alumno ya debe ser capaz de identificar, aplicar cosas específicas en una secuencia lógica del conocimiento. Y acá, ¿se acuerdan que ya lo comentamos? Que la capacidad de comprensión de lectura no solamente me sirve para lo que se relaciona con lenguaje, sino incluso para el pensamiento lógico-matemático, ¿ya? Porque de alguna manera el análisis está en ambas áreas. Tanto para leer tengo que ser capaz de analizar lo que leo, y en la matemática también tengo que usar el pensamiento analítico. ¿Ah? Entonces, aquí se cruzan muy claramente. Y finalmente, ya quizá en un nivel, como se dice, superior de aprendizaje, está, ¿cierto?, en el nivel de la utilización de ese conocimiento adquirido a través del lenguaje o a través de la lectura ya en específico. El individuo, el alumno o la alumna es capaz de aplicar el conocimiento en situaciones específicas, ¿ya? Relacionar, ¿cierto?, un conocimiento para tomar decisiones, ¿ya? Sobre ese conocimiento o decisiones en torno a la vida real, por ejemplo, ¿ya? La capacidad de resolver problemas. Utiliza el conocimiento adquirido a través de la lectura, ¿cierto?, para resolver problemas, ¿ya? Tanto de manera general o en torno al mismo conocimiento leído. Y por supuesto que ya avanzamos a lo que es la investigación. Una persona que tiene una buena comprensión de lectura, por supuesto que va a ser un mejor investigador académico, por ejemplo. ¿Ya? Si yo le doy una temática para investigar
lo más seguro que aquel que no tiene comprensión de lectura desarrollada, ¿qué va a hacer? Va a limitarse solo a cortar y pegar, ¿ya? E incluso cortar y pegar mal, ojo con eso, ¿ya? Que a veces uno puede ver un informe e incluso nota que está mal copiado, por ejemplo. Y uno dirá, solamente es descuido, o porque lo hizo a última hora, que también podría ser una variable, pero también a veces no es eso. A veces el alumno tiene tan baja la habilidad de comprensión de lectura que incluso buscando información en internet, por ejemplo, no la logra captar bien, por lo tanto, cuando corta y pega lo hace mal, ¿ya? En cuanto a investigación experimental, utiliza el conocimiento para generar y evaluar hipótesis, ¿ya? O puede generar y evaluar hipótesis sobre el conocimiento. Sabemos que la capacidad para generar hipótesis cognitivamente es apta ya para, no sé, para los alumnos de séptimo y octavo. Yo sé que en caso ustedes están como con los chicos de sexto, pero sí nosotros los podemos preparar para que empiecen a generar hipótesis con base, a eso me refiero, porque quizá un alumno de quinto y sexto básico ya genera hipótesis, pero que tengan un sustento distinto, ¿cierto? Y la investigación pura, ¿cierto? Que utiliza el conocimiento para conducir investigaciones, investigar un tema en específico de cualquiera de las materias, que realice una exposición sobre lo que investigó, que realice un informe sobre lo que investigó, que realice una maqueta, ¿ya? Etcétera, sobre lo que investigó, ¿ya? Entonces, esto es un poco lo que tiene que ver con la taxonomía, y como va a estar ahí en el material que ya va a quedar publicado, yo los invito a que quizá se queden con esta taxonomía, por ejemplo, a la hora de que planifiquen, a la hora de planificar las clases donde van a introducir la lectura, ¿ya? Cuando, ya sea que la van a introducir de manera directa o de manera indirecta, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, están los verbos, ¿cierto?, de la taxonomía, ya sea nombrar, ejecutar, sintetizar, representar, identificar, utilizar, relacionar, presentar, etc. ¿Se fijan? Esos verbos nos podrían servir para generar una planificación de clase, ¿ya? En base a la lectura, ¿ya? Y obviamente, recordando siempre los niveles, yo no le puedo pedir el nivel de utilización, investigación experimental, quizá al niño o niña que está recién aprendiendo a leer, ¿ya? Y al revés, es muy básico que yo al alumno que está en quinto y sexto solamente le pida nombrar cosas de lo que lee, de lo que leyó, ¿ya? Le estoy pidiendo mucho menos de lo que él está capacitado. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que es súper interesante esta taxonomía. Cuando yo la encontré, como que me salvó la vida en este aspecto.